Estamos otra vez con todos vosotros y hoy vamos a hacer un programa un poquito especial aquí, en el CRIT Valencià de Defenem Valencia. Un programa especial por la situación en la que se está viviendo este país hermano nuestro que es Venezuela. Hoy, queridos espectadores, en nuestro programa La visita del pueblo hermano de Venezuela, que como estamos viendo en todas las noticias de todas las televisiones, es un panorama realmente dramático. Esperemos que con sus respuestas nos hagan llegar la situación en la que ellos se encuentran y que están viviendo en estos momentos, tanto en España como en el mundo entero. Aunque en este caso debería de ser más España, que es lo que tenemos aquí, pero en fin. Bueno, entre este problema tenemos dos invitados de honor y que son personas que nos van a poder clarificar muchas cosas y nos van a dar una imagen de una especie de SOS que realmente tiene nuestro país hermano Venezuela. Nos visitan doña Mari Ponte, abogada política y embajadora de Venezuela en Bélgica, Bruselas. Y también nos visita el señor don Felipe Arenas, piloto y abogado, miembro del Frente Amplio de Venezuela en Valencia. Dos personas ilustres y con suficiente contenido político de su propio país. Mari, Felipe, a medida que os vaya haciendo las preguntas, me gustaría que considerarais quién debe de contestar, porque deciros a uno o al otro, creo que vosotros dos sois lo suficientemente mayores de edad como para decir, Mari, esta contesto yo, o Felipe, contesta tú. Empezaremos por una muy simple, pero que es importante saber. ¿Cómo se agrupan ustedes aquí en Valencia? ¿Cómo se reúnen? ¿Qué hacen? Bueno, pues tenemos el Frente Amplio de Venezuela, que tiene una delegación aquí en Valencia y la conformamos venezolanos, muchos de ellos actores políticos en la vida actual, otros no actores políticos, pero sí defensores de la línea de las libertades de Venezuela, que se encuentran viviendo en la Comunidad Valenciana por diferentes circunstancias. Y ese es el Frente Amplio que apoya nuestro Frente Amplio de Venezuela desde cada lugar de España donde se encuentra constituido, porque lo tenemos en Barcelona, en Madrid y en diferentes lugares, como lo tenemos presente aquí en Valencia. La siguiente pregunta era correlativa de esta, ¿no? ¿Hay muchas asociaciones como esta que tenéis en Valencia escampadas por toda España? Sí, hay varias, además hay frentes amplios, como decía Felipe, y además hay otras asociaciones de venezolanos de distinto orden. No solo está el Frente Amplio, hay asociaciones que se dedican, que hay de corte cultural, de corte político, de corte humanitario, y hay distintos ámbitos de fundaciones dependiendo de los intereses de los venezolanos en cada ámbito. Pero estáis conectados entre sí. Sí, siempre. Los venezolanos se han unificado dependiendo de los intereses que tengan y se han unificado. Lo que ha pasado con el Frente Amplio es que desde que se constituyó en Venezuela, se quiso hacer un brazo del Frente Amplio en el exterior, y el Frente Amplio lo que quiere es unificar a todos los venezolanos, sean políticos, sean asociaciones civiles, sean estudiantes, sean jóvenes, sean gremios, lo que quiere es que se abarque de alguna manera a todos los venezolanos indistintamente de lo que... Bueno, vamos a ver esta pregunta. ¿Qué tipo de ayudas reciben todas las asociaciones venezolanas en nuestro país por parte de las instituciones españolas? Bueno, pues en ese sentido hay algunas asociaciones que reciben algún tipo de ayuda. Yo en particular desconozco puntualmente cuáles son estas ayudas porque no estoy activo dentro de ellas, pero algunas tienen algún tipo de ayuda. Sé que son pocas y casi nada. Por eso hay que decirlo. Por ejemplo, yo me refería a nivel escolar, a nivel salud, a nivel, no sé,
procurar que a nadie le falte comida, que toda la gente esté más o menos... Entonces vamos a reformularla porque yo me he ido al ámbito de ayuda para la propia asociación. Ya, no. Vale. Me refería a el pueblo español. Correcto. Cómo os recibe y cómo os trata y cómo os cuida ante una circunstancia como la que está viviendo el pueblo venezolano, ¿no? Correcto. Y vosotros sois como una especie de exiliados de allí, y la respuesta del gobierno español para con vosotros, pues cómo es. Eso es lo que nos gustaría saber, porque a lo mejor a nosotros no nos llega, y desde vuestra manifestación nos podemos enterar nosotros. Sí, yo creo como individuos, indudablemente hay personas que han llegado como refugiados incluso, y afortunadamente el Estado español ha dado respuesta a distintos venezolanos que han llegado en situación de refugio. Hay muchas solicitudes de asilo, miles de solicitudes de asilo de venezolanos. Estamos hablando de decenas de miles, además, de solicitudes de asilo que están en proceso por parte del Estado español. Y hay algunas que ya han sido otorgadas. Entiendo que hay personas que llegan sin incluso cómo tener para procurarse alimento, para procurarse un techo, y han recibido refugio, y eso lo agradecemos mucho. Y el pueblo español en general, en virtud de saber la situación que estamos viviendo en Venezuela, nos ha recibido de una manera muy solidaria, y además nos muestran muy frecuentemente esa solidaridad y esa preocupación por lo que estamos viviendo, ¿no? Además, muy con este sentido de cómo es posible que a Venezuela le haya pasado lo que le está pasando, ¿no? Entiendo también que por esta hermandad que ha habido siempre con España, y por el hecho de que hay muchos españoles que en algún momento fueron a Venezuela. Incluso lo digo en mi caso personal, yo tengo familia española, mi padre es español, mis abuelos fueron españoles, y mis abuelos se fueron a Venezuela después de la guerra, y de alguna manera ahora me ha tocado a mí volver. Y entonces es el caso de muchísimos venezolanos que estábamos en Venezuela, pero siempre con un vínculo muy estrecho con España. Entiendo que el caso de Felipe es el mismo. De manera que es muy frecuente para quienes ahora estamos como venezolanos españoles en España sentir esa cercanía, y sentimos lo mismo de parte de los españoles. En el caso, como decía Felipe, de asociaciones de venezolanos que nos constituimos, pues las ayudas quizá ya no son las mismas, porque bueno, eso ya es otro tema quizá, ¿no? Y estamos nosotros empezando a ver cómo buscamos ayuda en este momento particular, por ejemplo, para el tema precisamente de las ayudas humanitarias, que son tan necesarias en Venezuela en virtud de la emergencia humanitaria que tenemos. Pero esa es una de las cosas que estamos buscando, y que sí aprovechamos este espacio para hacer un llamado y para sensibilizar en virtud de esa situación tan crítica que ya está catalogada como emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Muchas gracias, Mari, muchas gracias. Bien, esta pregunta... Bueno, saben ustedes, claro que lo saben, ¿no?, que el partido político de Podemos fueron los asesores políticos del señor Hugo Chávez, que continuó con esas políticas el señor Maduro. Yo les pregunto, ¿qué puede pasar sabiendo ustedes que Podemos fueron los asesores políticos y estos señores han llevado a Venezuela en el caso que estamos hoy? Bueno, eso es un hecho público y notorio. Efectivamente, fueron algunos del partido Podemos fueron asesores de Chávez en su momento. ¿Qué puede pasar? No lo sabemos, igual que no sabemos en qué puede derivar la situación en Venezuela. Pero efectivamente sí sabemos que fueron asesores. Lo que sí está claro es que fue un efecto fallido, ¿no? Sí, y que Venezuela se ha convertido en un estado fallido. ¿Cómo ven ustedes la adhesión de tantos países del mundo y europeos a la adhesión al señor Guaidó? Bueno, lo vemos como una respuesta natural a lo que estamos viviendo,
debido a que lo que se ha hecho con Guaidó es cubrir un vacío de poder. Debido a las elecciones fraudulentas que tuvo el año pasado Maduro, ha cubierto ese vacío de poder por no existir un presidente producto de unas elecciones democráticas. Entonces, nuestra Constitución establece que el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir las funciones del presidente de la República cuando no hay presidente. Ese vacío lo ha cubierto Guaidó, y en virtud de haber reconocido las elecciones del 20 de mayo del año pasado como fraudulentas, la mayoría de los países democráticos han reconocido que el 10 de enero quedó un vacío de poder y lo ha cubierto Juan Guaidó. Y es por eso que recibe el respaldo de todos los países, de más de 50 países democráticos ahora. Mujer, la pregunta iba más dirigida por si era un gran momento de alegría para el sufrimiento de esa masa claro, contraria al señor Maduro, ¿no? Sí, efectivamente. Y es como una luz de esperanza, ¿no? Efectivamente es una luz de esperanza. La situación es que afortunadamente tenemos ese respaldo, y lo que esperamos es que se convierta, más que un respaldo solo de reconocimiento, que sea, que de alguna manera nos ayude a materializar también la democracia en Venezuela. Se convierta en una realidad. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es ahora la vida en Venezuela? Es básicamente una tragedia. Es básicamente una tragedia. Es que en la televisión nos salen esas escenas sin medicamentos, los apagones de luces, los hospitales con bebés en esas urnas, que les falta respiración por culpa de que no hay electricidad. Esto es como un caos, y entonces por eso os pregunto, ¿cómo lo vivís allí vosotros que tenéis familia, y cómo habláis entre vosotros para que la gente conozca cómo os dirigís entre unos y otros viviendo el drama? Porque nosotros somos meros espectadores. Sí, claro. Bueno, yo tengo aquí unos datos que pueden dar fe de cómo es la vida en Venezuela y de cómo es esa emergencia que mencionaba, que es uno de los datos que nos ha enviado precisamente un informe de la Asamblea Nacional, donde dice que el 94% de la población venezolana no cuenta con ingresos suficientes para pagar el precio de una canasta alimentaria, que ha habido una caída de la producción nacional mayor al 60% y las producciones en general de más del 70%, que el 80% de los hogares venezolanos vive en inseguridad alimentaria, el 64% de los venezolanos ha perdido peso, y esa pérdida de peso está alrededor de los 12 kilos por persona. El 33% de los niños entre 0 y 2 años de edad de los sectores pobres tiene retardo del crecimiento. Y luego, en cuanto a la emergencia de salud, dice que alrededor de 18 millones de personas tienen condiciones de salud donde prevalece la incidencia y mortalidad sin garantías de acceso a diagnósticos ni a tratamientos de ningún tipo. Hay un alto riesgo de fallecer en hospitales públicos y alta precariedad de las condiciones de atención, y ha aumentado en un 66% la escala de muertes maternas y en un 30% las muertes infantiles. Entonces, esa es a grandes rasgos la situación en cuanto a lo que es salud y alimentación. Yo di datos, yo creo que Felipe pudiese dar también un poco lo que es esto que usted preguntaba, de lo que es cuando uno conversa con los familiares. Es un drama continuo, diario, porque luego hay momentos en que estás 2, 3 días sin poder comunicarte con la familia o con amigos, sencillamente pues porque no ha habido luz. No tienen cómo cargar algo tan básico como es un celular para poder estar en comunicaciones, y cuando pueden cargarlo, entonces a lo mejor no hay redes para la cobertura de los teléfonos. Bueno, sí, es un drama constante, porque el no poder contar con suministro eléctrico pues conlleva que no contemos con servicios tan básicos y vitales como es el agua,
Y si en una población no tenemos suministro eléctrico, no funcionan las bombas en los edificios, no hay cómo llevar agua arriba, no hay cómo mover los ascensores. Total que es una vivencia a oscuras en una situación extrema, totalmente extrema. Con respecto a la inseguridad, pues sí, la población vive con miedo porque la inseguridad se ha desbordado a unos extremos inimaginables, unos extremos en que ya no estás seguro ni dentro de tu propio hogar, pues cuanto menos fuera cuando tienes que acceder a la vía pública, a la calle para movilizarte. Es un continuo estado de miedo, de pánico que sufre la población constantemente. Bien. Hay una anécdota que me contó ayer un familiar. Hay un fontanero que trabaja cerca de casa, pero vive como decir, que trabaja en Valencia y vive en Torrente. Y con el problema eléctrico y toda la situación que ha habido, también colapsaron los medios de transporte. Entonces el tren que va de Caracas a los valles del Tuy también colapsó. Y esta persona se tuvo que ir caminando en parte del trayecto de ese tren porque el tren colapsó en la mitad de la vía, es decir, se apagó. Y la gente se tuvo que bajar del tren y caminar por los rieles y salir. Y este señor salió de Caracas para irse a casa, aparentemente a las 8 de la noche. El tren colapsó a mitad de la vía y él tuvo que caminar por los rieles de noche y llegó a su casa caminando a las 3 de la mañana. Esa es una de las cosas que obviamente no las sabemos, no salen los noticieros, pero son las cosas terribles que están viviendo los venezolanos hoy. Y eso en paralelo con estas situaciones de inseguridad que cuenta Felipe. A mí hay algo que no me gusta contar, pero que últimamente lo estoy diciendo con frecuencia para que se sepa qué es lo que vivimos los venezolanos. Los venezolanos no estamos viviendo episodios de inseguridad desde los últimos 3 años ni los últimos 5. Los venezolanos estamos viviendo inseguridad ciudadana desde hace muchísimos años. Yo fui víctima, por ejemplo, de esta inseguridad ciudadana. Hace 11 años asesinaron a mi esposo al lado mío y 4 años después fui secuestrada y estuve una noche entera bajo secuestro. Y me liberaron a las 4 de la mañana aproximadamente, después que mi padre tuvo que pagar un secuestro para que yo fuese liberada. Por eso insisto en que la inseguridad que estamos viviendo los ciudadanos venezolanos no es de ahora, es de hace muchísimos años. Esa misma noche en la que yo fui secuestrada, por ejemplo, fue secuestrado otro compañero de trabajo. Y cuando nos encontramos a la semana siguiente en las oficinas y comenté que había sido secuestrada, me dijo, ¿qué día fuiste secuestrada? Yo le dije, bueno, el martes 19 de marzo. Me dijo, ese mismo día fui secuestrado yo. Es decir, que para nosotros, para los venezolanos, ser secuestrados, ser atracados, que nos asesinen, no es una cosa irregular. Estando aquí en Valencia, nos convocaron a una entrevista hace unos meses y estuvimos 5 venezolanos en esa entrevista. Fue una entrevista para una radio. De los 5 venezolanos, los 5 habíamos sufrido secuestro. No es nada irregular la inseguridad en Venezuela. Y eso es parte de lo que estamos ahora viviendo de manera más aguda por el tema de los cortes eléctricos y por el asunto de la arremetida que está haciendo el régimen de Maduro. Mari, después de escucharte esta siguiente pregunta, la verdad es que, no sé, es una pregunta que es tremenda. Aquí tenemos un actor que este señor, después de haber vilipendiado su tierra, su país, después de haber echado por tierra nuestra democracia, más o menos buena, que conseguimos con una constitución en el 78, se atreve a manifestar, después de lo que estoy escuchándote,
que en Venezuela se vive mejor que en España. Este señor es el señor Willy Toledo. ¿Qué tenéis que decir vosotros a eso? Bueno, con respecto a esto de que en Venezuela se vive muchísimo mejor que aquí en España, tal vez deberíamos decirle como mejor ejemplo, pues bueno, yo cuando esto me lo dicen, digo, es muy fácil decirlo, pero a mí me gustaría invitar a este actor a que se vaya en unas vacaciones a Venezuela, pueda compartir 10, 15, 20 días allí, o un mes. Lo invito a que pueda visitar Venezuela durante un mes y tenga tiempo de conocer la belleza de toda nuestra geografía, que es amplia y variada, y viva lo que cada día y en cada hora o minuto se vive sin luz, con miedo, sin agua, sin servicios, tal cual como lo vive cada venezolano hoy por hoy en toda la geografía de Venezuela. ¿Cómo os sentís los venezolanos cuando en España, en la madre patria, oís conferencias en favor del señor Maduro? Bueno, para nosotros para quienes hemos sufrido la situación de extrema gravedad que hay en Venezuela, es particularmente incómodo. Pero también al mismo tiempo es una oportunidad para contar y hacer saber a quienes están allí qué es lo que realmente está pasando en Venezuela. Eso sería una oportunidad si nos permitieran expresarnos a nosotros también. El problema es que en esos espacios generalmente no nos dejan expresarnos. Entonces no se cumple el principio de la libertad de expresión. Entonces, ¿estuvisteis presentes en la conferencia? Contadnos, ¿cómo fue eso? ¿Tuvisteis ocasión de poder defender vuestros puntos de vista o solamente se defendían unos y los otros se apartaban? Bueno, realmente la conferencia que se preparó se hizo en la Facultad de Historia de la Universidad de Valencia el fin de semana, el jueves, viernes de la semana pasada. Fue un tanto con su guión marcada y dirigida en una sola línea, porque sí es cierto que hay que decir que nos facilitaron unos papeles donde deberíamos haber escrito y formular las preguntas por parte de los asistentes en esa aula, que tenía un buen aforo y llenado, pero que cuando la persona que llevaba la moderación del discurso en su turno de palabra dijo que al final habría un debate donde se contestaría y daría lugar a estos espacios de preguntas y que serían además respondidas por los interlocutores allí presentes, que era pues el cónsul de Barcelona, el empresario vasco que estaba allí presente, la moderadora y una invitada de Podemos, que hacía además la ponencia principal de esta charla. Hemos de aclarar algo. Hubo un tanto incómoda situación que se presentó en varios momentos durante el desarrollo de la misma presentación por parte de algunas personas que eran increpadas, además de una manera bastante grosera, bastante incómoda, inapropiada, vamos a decirlo, pero que trataron de mantener la postura a pesar de las descalificaciones que en muchos momentos, como evidencian los vídeos y grabaciones, quedaron guardadas. Pero sí hay que decir que lo que se reservaban como turno de palabra, debate abierto, libre para todos, al final de la programación no fue cumplida, y eso fue el detonante de la molestia de muchos de los allí participantes y presentes,
porque realmente no se tuvo la oportunidad de poder expresarse, de poder preguntar y de que se tuvieran respuestas, aparte de estos contenidos que allí se enunciaban como los grandes logros del sistema, por parte especialmente del empresario vasco allí presente, que además reside en Caracas, pero que conoce muy bien cómo funciona el modelo, y de la presentadora e invitada especial, que es la participante de Podemos allí presente. Fue muy desagradable. Termino diciendo que sencillamente pues muchos de los que hicimos palabras para que fueran respondidas y pudiéramos haber tenido ese espacio de debate, sencillamente no se nos dio la oportunidad, como en muchas ocasiones suele ocurrir. Se cerró el debate y no hubo turno de palabras, no hubo respuestas y, como siempre, mordaza. Vamos a ver. ¿Cuáles son las expectativas que tenéis como venezolanos? Los venezolanos, a raíz de la situación que se nos ha planteado en los últimos 20 años, hemos emigrado. Hay más de 4 millones de venezolanos fuera del país. Pero hemos hecho una larga lucha. Hemos marchado, hemos protestado, hemos exigido nuestros derechos en Venezuela, pero además hemos hecho una lucha democrática. Hemos estado en las urnas votando en todos los procesos electorales. Han habido elecciones casi todos los años en Venezuela, de manera que hemos demostrado que nuestra lucha es democrática y que hemos sido demócratas siempre. Y eso es lo que queremos. Queremos demostrar una vez más que seguimos siendo demócratas y que todo esto no ha hecho mermar nuestra capacidad democrática y nuestra vocación democrática. Hemos exigido, y sigue siendo parte de nuestra exigencia, como es lo que nos ha pedido ahora el presidente Guaidó y en lo que lo acompañamos, que se hagan elecciones libres. Y estamos convencidos de que si se nos da la oportunidad de ir a unas votaciones con garantías democráticas, nosotros vamos a obtener una presidencia en la que venzamos el régimen que hoy nos oprime. De manera que la expectativa que tenemos los venezolanos es poder hacer unas elecciones libres con garantías democráticas donde podamos de nuevo retomar la democracia en nuestro país. Hay una invasión en Venezuela, pero no es precisamente una invasión norteamericana. En Venezuela tenemos más de 40.000 cubanos que dominan todo el ámbito de las Fuerzas Armadas. Hay ELN, hay FARC, hay Hezbollah, hay grupos armados. Y lo que queremos es volver a tener todos los venezolanos las posibilidades de estar en nuestro país, los que quieran volver. Y estando en nuestro país, retomar las riendas de nuestro país, de nuestras instituciones, de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, de nuestros campos, y poner a Venezuela a producir nuevamente y hacer de Venezuela la Venezuela grande que queremos y que merecemos tener. ¿Cómo ven los partidos políticos españoles la comunidad venezolana? Bueno, pues con respecto a esta pregunta, estamos en un momento especial de sensibilidad política, dado que pues tenemos unas elecciones próximas y la cantidad de venezolanos votantes presentes en toda la geografía española es importante. Estamos hablando de que de 4 millones de migración que tenemos activa en Venezuela, aproximadamente 120.000, 130.000 venezolanos los tenemos repartidos en toda la geografía española. Y es una cifra importante para los diferentes actores políticos que necesitan definir el próximo gobierno con sus alianzas. Y entonces nosotros queremos aprovechar la ocasión para invitarles a todos los entes políticos a que estamos aquí presentes, podemos interactuar y además somos parte de esta vida enlazada que compartimos muchos venezolanos españoles hoy aquí en España y que de alguna manera estaremos presentes para, con nuestro voto,
ser parte de este proceder y de esta oportunidad libre y democrática que se va a producir en los próximos días. Vamos a dar por concluida la entrevista, ha sido maravillosa y ha sido un placer para Defenem Valencia poder entrevistar a estas dos personas, al señor Felipe y a la señora Mari. Ha sido un placer muy grande, vosotros representantes del pueblo hermano de Venezuela, y que para Defenem Valencia ha sido un orgullo en nuestro programa del CRID Valencià daros la oportunidad de que la gente os conozca. Y yo ya, sin más preámbulos, os dejo que vosotros con el micro digáis lo que estiméis oportuno como fin de la entrevista para todo el pueblo valenciano y español. Podéis decir lo que estiméis oportuno. Bueno, muchísimas gracias a la comunidad valenciana en particular y a España en general, a los españoles, por la receptividad que han tenido con el pueblo venezolano y con los venezolanos que hemos llegado a España en calidad de exilio, porque no somos migrantes, unos migrantes comunes, lo hablaba este fin de semana, no hemos tenido que venir de nuestros países porque no hemos podido seguir viviendo allí de la manera en que se vive en un país libre hoy en día. De manera que les agradecemos muchísimo su hospitalidad, la comprensión que han tenido con la situación venezolana y la calurosa bienvenida que nos han dado, el apoyo, sus palabras siempre sensibles para lo que estamos viviendo. Y esperamos poder nosotros retribuir como ciudadanos de bien en España, poder retribuir con nuestro trabajo, con nuestros afectos y con nuestro bien ser en este país y con nuestro aporte en todo sentido, esa receptividad que hemos tenido de parte de ustedes. En Venezuela los españoles han sido siempre parte de nuestra comunidad, parte muy cercana y muy sentida de nuestra comunidad, y esperamos convertirnos nosotros también aquí en parte propia de la comunidad española. Muchísimas gracias, Paco, Juan, a este programa que nos ha dado esta oportunidad, el GRID Valenciano, y a ese equipo de producción por habernos permitido este espacio de palabra que agradecemos a todos vosotros. Muchas gracias, ha sido verdaderamente un placer para Defenem Valencia entrevistaros como miembros de un país hermano, un orgullo para Defenem, de verdad que sí, y si desde Defenem Valencia y desde Valencia y desde España podemos ser de ayuda para todos vosotros, será un placer y un honor. Y os deseamos todo lo mejor al pueblo venezolano, hermanos. Gracias. Muchas gracias, Paco.